¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de este discipulado bíblico por internet, conociendo a Dios a través de la Biblia. Y queremos dar gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Gracias por sus mensajes, gracias por todo lo que nos han comentado y gracias también por compartir los videos, ya sea del canal de Facebook o del canal de YouTube. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema que va muy de la mano con el tema anterior con relación a la Biblia, si hay incongruencias. Y muchas personas, fíjense, muchas personas creen que la Biblia ha sido alterada. Y vamos a contestar esto porque causa mucha duda, mucha inquietud, y hay personas que dicen, es que la Biblia ya fue alterada. ¿Cómo vamos a conocer que de verdad la Biblia es certera? Y fíjense, recapitulando un poquito con relación a la historia. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos aproximadamente del año 1400 al 400 antes de Cristo. Y por su lado, los libros del Nuevo Testamento fueron escritos aproximadamente del año 40 al año 90. Así que han pasado algo así como entre 3400 y 1900 desde que fue escrito como tal el conjunto de libros de la Biblia. Y algo que debemos ser muy claros. Los manuscritos originales se han perdido. Es muy probable que ya no existan, pero también algo que es sumamente importante es que durante todo este tiempo los libros de la Biblia han sido copiados una y otra vez. Pero dentro de todas estas copias pudieran algunos decir, bueno, ¿y no habrá sido alguna situación en la que se hayan alterado? ¿Realmente podemos confiar en la Biblia como tal? Y fíjense una cosa, recordemos que cuando Dios originalmente inspiró al hombre para escribir su palabra, esta fue inspirada por Dios. ¿Y cómo lo podemos saber esto? Bueno, es cuando nosotros vamos a la misma Biblia, en la segunda epístola de Timoteo, en su capítulo número 3, versículos 16 y 17, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, fue inspirada por Dios. Y aquí debemos de ser muy claros, porque en ninguna parte, o sea, el hecho de que sí originalmente fue inspirada por Dios, no va a aplicar esto a los manuscritos que se hicieron posteriormente, a todas esas copias. Y fíjense una cosa, vamos a ser muy abiertos en esto. A pesar de que eran sumamente meticulosos aquellos que eran los escribas con las réplicas de las escrituras, no hay una perfección. De todos los miles, y fíjense la palabra que estoy ocupando, miles de manuscritos griegos y hebreos que existen, no había unos que fueran exactamente iguales, hasta que se inventó la imprenta, que ya a partir de ahí, bueno, ya tuvimos exactamente lo mismo, pero no, el hecho de que no sean idénticos no quiere decir que hay errores. Y fíjense una cosa, esto no solamente lo decimos nosotros que creemos en la Biblia, sino aquellos estudiosos de los libros antiguos, esos eruditos que están interesados en los documentos, están de acuerdo en que la Biblia ha sido extraordinariamente preservada a través de los siglos. Y repito, estos son palabras no nada más de creyentes, sino de aquellos que son no creyentes, también lo dicen. Es que esto es extraordinario, cómo se ha conservado a lo largo de los siglos. Fíjense,
Hay copias de la Biblia que están fechadas en el siglo XIV después de Cristo, que son casi idénticas al contenido de las copias del siglo III. Y cuando fueron encontrados esos pergaminos del Mar Muerto, los eruditos de verdad estaban asombrados de ver la similitud que tenían con otras copias del Antiguo Testamento. Y aunque esos rollos del Mar Muerto eran cientos de años más viejos que cualquiera de los descubiertos previamente, había esa similitud extraordinaria. Y cuando esto ocurrió, cuando este descubrimiento se dio, hubo muchos escépticos y personas que criticaban de una forma, pues, dura la Biblia, admitieron que la Biblia ha sido preservada a través de los siglos, fíjense bien, con mucho más exactitud que ningún otro documento antiguo. Y fíjense una cosa, hablemos un poco de estos rollos del Mar Muerto. El primero de los descubrimientos de estos rollos del Mar Muerto ocurrió en 1947 en Qumran, que es una aldea que está situada como unos 20 kilómetros al este de Jerusalén, a la orilla del Mar Muerto. Por eso es que se dice también que son los rollos del Mar Muerto. Y la verdad es que la forma en la que se descubrieron pues es de verdad extraordinaria, porque había un joven pastor que estaba ahí siguiendo una cabra que se le había extraviado y de pronto tiró una roca hacia una de las cuevas junto a uno de los acantilados que hay por ahí y oyó un ruido. Y dijo, este ruido como que no esperaba ese ruido. Y lo que sucedió es que la roca que él aventó había golpeado una vasija de cerámica que contenía pergaminos de cuero y papiro. Y entonces, bueno, comenzaron ahí a hacer una serie pues de mayor investigación y se dieron cuenta que estos pergaminos tenían unos 20 siglos de antigüedad. Y 10 años más tarde, y a través de muchas búsquedas que se hicieron, se encontraron 11 cuevas alrededor del Mar Muerto que contenían miles de fragmentos de pergaminos que datan de entre el siglo III a.C. hasta el año 68 después de Cristo y que representan un estimado de 800 obras independientes. Ahora bien, estos rollos del Mar Muerto constituyen una colección vasta de documentos judíos escritos en hebreo, en arameo y griego que abarcan muchos temas y estilos literarios y se incluyen también manuscritos y fragmentos de cada libro de la Biblia hebrea. Y esto es algo que comienza a ser sumamente interesante porque todos ellos fueron creados casi 1000 años antes que cualquier otro manuscrito bíblico conocido anteriormente. Así que veamos la importancia de este descubrimiento tan importante, porque los pergaminos también contienen el más antiguo comentario bíblico existente sobre el libro de Habacuc y muchos otros escritos, entre ellos obras religiosas pertenecientes a distintos grupos judíos de la época. Y vamos a aclarar algo que pudieran algunos estar pensando, bueno, ¿se encontraron libros perdidos? No, no había libros perdidos de la Biblia o de otra literatura de la cual no existieran ya otros ejemplares. Y esto lo hemos mencionado porque hay mucha gente que dice, oye, Gonzalo, pero es que yo sé que ha salido por ahí que el evangelio perdido de no sé quién y que el evangelio de no sé quién, que otra persona, y todos esos supuestos evangelios perdidos, los que son eruditos han visto que no tienen absolutamente nada que ver, porque o contienen lenguaje que no pertenece a la época en la que se supone fue escrito, también contienen palabras que no se ocupaban en la región en la que se supone que
fue escrito. Y esto para representarlo un poquito. Si nosotros de pronto alguien dijera, oh, es que nos encontramos un documento que es antiguo, de hace 300 años, y vemos que una palabra que se ocupa es tuiteó, de inmediato vamos a saber, nosotros que somos contemporáneos de esa palabra tuiteó, que no pertenece, no es un documento de hace 300 años. O, por ejemplo, eso con relación a las palabras contemporáneas, pero una palabra que no corresponda al lugar. Si decimos, sabes que se encontró un documento sumamente antiguo en la cordillera de los Andes, por ejemplo, pero está ocupando una palabra que es muy común vamos a suponer, en Guatemala. No va a haber una congruencia al decir que eso pertenece a un escrito de aquella región. Entonces, esto es a manera rápida de ejemplificarlo. ¿Por qué no son válidos todos esos evangelios perdidos? Pero bueno, regresando a este tema, la inmensa mayoría de los pergaminos del Mar Muerto, los rollos del Mar Muerto, fueron simplemente copias del Antiguo Testamento, que eran desde el año 250 hasta el 150 a.C. Y como ya lo hemos mencionado, se encontraron libros extrabíblicos que contenían tradiciones con relación a lo que ocurría con algunas de estos grupos judíos. Ahora, ¿por qué son importantes estos rollos del Mar Muerto? Estos rollos nos dan la certeza y la confianza de que los manuscritos que ya existían antes, que se habían ocupado para traducciones anteriores, y ahorita vamos a hablar un poquito de las traducciones, son fieles. Son fieles, por lo tanto podemos confiar en el contenido de las traducciones. Y bueno, evidentemente este es un testimonio de la forma en la que Dios ha preservado su palabra a través de los siglos. Muchos han intentado destruirla. Ha habido muchas personas que han dicho, vamos a quemar todas las Biblias. Pero al final de cuentas, Dios es el que se ha encargado de preservar su palabra a través de los siglos. Ahora bien, la pregunta que pudiera surgir ahora, bueno, ¿qué pasa con las traducciones? Bueno, las traducciones, fíjense una cosa, si quisiéramos nosotros leer la Biblia tal cual, tendríamos que saber hebreo, arameo y griego. Pero son pocas las personas que conocen esos idiomas y a un idioma, a un conocimiento tal que les permitiera entenderlo. Entonces, cuando están las traducciones, es también un proceso de interpretación. Y esto podemos verlo cuando queremos nosotros hacer una traducción del español al inglés, por ejemplo, con una canción. Si la queremos traducir literalmente, como que no queda, porque hay expresiones que no empatan con la música, por ejemplo. Entonces se interpreta al final de cuentas a fin de que quede. Y esto mismo sucede, ¿no? Hay expresiones del inglés al español que si las traducimos tal cual, no hacen sentido, por lo cual tenemos que buscar una palabra. Y entonces ahí entra ese proceso de elegir. Y entra una pregunta sumamente importante para los que son traductores. Debería ser la palabra más exacta, incluso si su significado de esa palabra no es clara para el lector moderno, o debería ser una idea equivalente a costa de una lectura más literal. Entonces, ahí es cuando comienza una situación en la cual este proceso de traducción
comienza a ser interpretativo. Y vamos a un ejemplo. Colosenses 3:12. Vamos a leer Colosenses 3:12 para ver qué es lo que nos dice en la versión, bueno, voy a ocupar en este momento la versión Reina Valera 1960. Colosenses 3:12 dice de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La versión 60, que es la más ocupada, podríamos decir, dentro del pueblo cristiano evangélico, contiene sí palabras que no están usándose ya de manera común. Para una persona de nuestra época, vestíos no es una palabra que se ocupe, pero fíjense una cosa, hay otras traducciones que lo ocupan como, vaya, tienen que darle ese otro sentido. Se refiere, por ejemplo, a entrañas de misericordia. ¿Y por qué razón entrañas? Bueno, porque la palabra griega que significa entrañas viene literal de los intestinos. Y entonces esa proviene a su vez de una palabra cuya raíz significa vaso. Entonces, cuando lo traducen, también tratan de ver de qué manera le va a hacer más sentido al lector. Porque también las Biblias están enfocadas a un cierto auditorio. Entonces, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional ocupa afecto entrañable, y la Nueva Traducción Viviente, tierna compasión. Pero digo, algunas traducciones son más literales que otras, pero al final de cuentas todas ellas están haciéndole justicia al versículo. Y el significado central de este mandamiento en Colosenses 3:12 es tener sentimientos de compasión. Entonces, la idea es que el lector pueda entender lo que está leyendo. Fíjense una cosa, como regla general, entre más traducciones literales se tengan, menos trabajo de interpretación va a haber. Las traducciones con más libertad necesariamente hacen más trabajo de interpretación del texto, pero son más fáciles de leer. Luego hay otras traducciones que están las paráfrasis, que en realidad en el sentido estricto no son traducciones, sino es más bien el trabajo de una persona volviendo a contar la Biblia. Y por ejemplo, este mismo versículo, Colosenses 3:12, en la traducción al lenguaje actual, dice: Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes, amen a los demás, sean buenos, humildes, amables y pacientes. Sumamente entendible, sin que sea una traducción literal. Ahora bien, no se está alterando al final de cuentas el significado de este versículo. Y fíjense una cosa, la mayoría de las traducciones de la Biblia son realizadas por un comité. ¿Y por qué razón tiene que haber un comité? Para que esto ayude a garantizar que no hay ningún prejuicio personal o alguna idea dentro de la teología pueda llegar a afectar las decisiones de una palabra. Y esto es algo sumamente importante porque no se trata de imponer lo que yo crea. Recuerden, amigos, que la Biblia habla por sí sola. Nosotros no debemos de alterarlo, porque si no, entonces ya no es la palabra de Dios, sino ya es la palabra de alguien más. Es importante, es sumamente importante tener una buena y honesta traducción de la Biblia. Un buen equipo de traducción estará comprometido, fíjense una cosa, comprometido con el conocimiento de esos eruditos que están haciendo la traducción, y permitirá que la Biblia hable por sí misma. Y
estoy haciendo mucho énfasis porque vamos a precisamente observar lo que ocurre con otras versiones. Y eso desgraciadamente ha sido todo un tema porque hay traducciones en las cuales no hay ese compromiso de que la Biblia hable por sí sola y más bien se busca el ajustar algunos versículos o añadir libros con la finalidad de sustentar una doctrina o lo que ellos creen. Y esto, a todas luces, es un terrible error porque se está haciendo una alteración deliberada, a propósito, por lo que entonces se está perdiendo el hecho de que la Biblia hable por sí misma. Y en este caso sería transmitir lo que Dios no dijo. Y entonces obviamente no nos va a llegar, o al lector no le va a llegar lo que realmente Dios quiere decir. Y vamos a hablar en particular, como les decía, de dos traducciones en particular. Una es la traducción del Nuevo Mundo y otra va a ser traducciones ocupadas por la Iglesia Católica. Vamos a hablar primero de uno de los versículos que cuenta con una traducción que no solo es incorrecta, sino que además introduce un error, que no solo es negar al Señor Jesucristo, sino que además introduce una idea bastante terrible. Y me estoy refiriendo a Juan 1.1. Y bueno, lo tengo que leer en pantalla, este versículo. Por cuestiones de logística no pude tener de manera física un ejemplar, pero se puede consultar en internet. Juan 1.1, la traducción del Nuevo Mundo dice: en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ahora bien, vamos a compararlo con lo que dice la versión Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El hecho de que ocupe verbo o palabra no es el punto central de esto. La traducción del Nuevo Mundo es sumamente interesante porque lejos de permitir que el texto bíblico diga lo que tiene que decir, que lo hemos mencionado, cambian dicha traducción a fin de poder sustentar algo en lo que ellos creen, que el Señor Jesucristo no es Dios. Y les mencionaba que introduce una idea que es, es sumamente complicado, porque ellos están introduciendo el hecho de que hay varios dioses al decir era un Dios. Cuando la Biblia es sumamente clara en decir que hay un solo Dios. Y esto ya lo hemos visto antes, que Dios está conformado, son tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fíjense una cosa, ellos defienden que están haciendo una traducción fidedigna del griego, y eso lo pueden ustedes escuchar, o si no lo han escuchado, ustedes lo pueden ver. Ellos dicen que hacen una traducción fiel del griego. Pero algo que es interesante es que no siguen ese mismo patrón de traducir la misma palabra de la misma manera en los otros textos, aunque sea exactamente lo mismo, no lo hacen. ¿Con la finalidad de qué? De sustentar lo que ellos dicen, para que en el momento que les digan, oye, es que ¿dónde dice que Jesucristo no es Dios? Mira, pues aquí van a su Biblia y efectivamente en su Biblia tienen esa traducción, cuando ninguna de las otras traducciones lo hace. Y además de que, bueno, este no es solamente es solamente uno de los pasajes en los que ellos hacen un cambio a fin de sustentar algo, por lo cual es importante no solamente el saber de esta versión, sino también analizar qué es aquello que ellos están diciendo. ¿Ok? Bueno, ahora,
El otro ejemplo del cual vamos a hablar en esta hora es lo que presenta la traducción de la Biblia usada por la Iglesia Católica. Y hay un texto que es alterado con la finalidad de soportar nuevamente algo de su doctrina y nos referimos a Mateo 1:25. Y primero vamos a revisar lo que dice la versión Nácar Colunga. Gracias a Dios que esta sí la pudimos tener. Y es un tesoro esta Biblia porque al menos esta versión que tengo en mis manos es de 1955. Lo cual permanece muy cercano a lo que escribieron en 1944, que es cuando fue impresa por primera vez. Entonces dice Mateo 1:25, no la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y está hablando de lo que ocurrió cuando María concibe de parte del Espíritu Santo. Y bueno, ese es el contexto, simplemente para darles un contexto de dónde venimos. El versículo 18 dice, la concepción de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que conviviesen, se halló haber concebido María del Espíritu Santo. Y bueno, ya yendo al versículo 25, no la conoció hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Ahora bien, eso es lo que dice esta versión, la Nácar Colunga. Ahora vamos a ver lo que dice la edición latinoamericana. Mateo 1:25. Dice, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Evidentemente, podemos ver que hay un cambio bastante amplio con relación a lo que está diciendo un texto del otro. Ahora, vamos a la versión 1960, que es la que normalmente ocupamos. Mateo 1:25. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ahora bien, es interesante cómo ya en la versión que tienen mucho más acceso a las personas, estoy hablando de la versión latinoamericana, el texto se ha alterado, omitiendo el hecho de que José efectivamente tuvo relaciones con María después del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos saber? A ver, Gonzalo, ¿cómo puedes afirmar tal cosa? Por la palabra conoció. Ya vimos tanto la versión 60 como la Nácar Colunga traducen esa palabra conoció, que está en el griego. Está en el griego la palabra conoció. Y esta palabra conocer efectivamente se refiere al hecho de tener relaciones sexuales. Y esta misma palabra es utilizada en el mismo sentido cuando María habla con el ángel en el Evangelio de Lucas 1:34. Y vamos a ver qué dice la versión Nácar Colunga. Lucas 1:34 dice de la siguiente manera. Dijo María al ángel, ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. ¿Ok? Ahora bien, vamos a la versión latinoamericana, que aquí la tenemos a un lado. La versión latinoamericana dice de la siguiente manera. Perdonen que me tarde un poquito, pero es la falta de costumbre, además de que, bueno, esta Biblia casi, bueno, es relativamente nueva. Dice de la siguiente manera. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Ahora bien, ya habíamos dicho que la palabra conocer es el hecho de tener
relaciones sexuales. Y fíjense una cosa, resulta interesante, muy interesante, los comentarios que ponen en la misma Biblia, porque voy a leer el comentario que tiene la latinoamericana. Dice, el texto dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? En la traducción literal, si no conozco varón, ¿ok? Conocer tiene aquí el sentido de tener relaciones sexuales, solamente les falta el sexuales. Entonces, la misma palabra en un texto es omitido para sustentar un dogma que Nácar Colunga, efectivamente ellos lo que hacen en mención es que eso más bien se encuentra dentro de la tradición de la iglesia. Dice, voy a leer simplemente el comentario que hacen en esta Biblia, en la Nácar Colunga. La intención del evangelista está en Jesús y en su concepción virginal, sin decir nada de lo que a su nacimiento siguió. La virginidad de María después del nacimiento de Jesús tiene su fundamento en los evangelios, algo que no es cierto, ¿ok? Y eso lo podemos decir con toda certeza porque inclusive en los mismos documentos de la Iglesia Católica no está sustentado esto en base a los evangelios. Y continúo leyendo, pero su demostración clara hay que buscarla en la tradición de la iglesia. Así que, como hemos dicho anteriormente, cuando hay algo que es contrario a alguna creencia de alguien, por ejemplo, en el caso de la traducción al Nuevo Mundo, que dice, no, es que el Señor Jesucristo no es Dios porque alguna persona así lo creía, y eso fue lo que empezó a enseñar y se contradice lo que dice la misma Biblia. O el hecho de que la tradición diga que María permaneció virgen y no lo sustenta la misma escritura. Entonces sí debemos de analizarlo esto, porque alterar una traducción con un fin en particular va a llevarnos a justificar alguna creencia, pero también, ojo con esto, porque entonces, ¿qué otras enseñanzas se están alterando y por lo tanto nos están alejando de Dios? Así que cuidemos la versión de la Biblia que nosotros estamos ocupando, que esté sustentado lo que se enseña con la Biblia. Y es bueno el tomar varias Biblias para nosotros hacer un estudio, pero cuando comienza a haber una discrepancia entre lo que se está diciendo una Biblia con relación a otra, esa que está habiendo una discrepancia, debemos nosotros de ser muy, muy, muy cuidadosos. Y si nosotros estamos asistiendo a una iglesia, a un lugar de enseñanza donde ocupan esa Biblia que discrepa del resto de las Biblias, preferible es dejar de asistir a ese lugar y asistir, como se los he comentado anteriormente, a un lugar en el cual se enseñe todo basado en la Biblia. Damos gracias a Dios por que tuvimos este tiempo. Nada más a manera de resumen, hemos hablado de que las traducciones, la Biblia no ha sido alterada. No ha sido alterada. Los rollos del Mar Muerto han confirmado esto, y las miles de copias que hay lo confirman, que Dios mismo ha sido el que ha preservado su palabra, y que también hablamos de que si hay alguna discrepancia en la traducción, que es un proceso de interpretación al final de cuentas, nosotros debemos de ser cuidadosos y que no vayamos a estar aprendiendo alguna doctrina que nos está separando de Dios. Bueno, amigos, llegamos al final de esta sesión. Les agradecemos mucho el que estén conectándose con nosotros y deseamos que la paz del Señor se quede en sus corazones. Dios les bendiga.